Te presentaremos los elementos que conforman una computadora, sus características y su compatibilidad. Abrimos el gabinete. Marcaremos los componentes. Los componentes del soporte físico o hardware más importantes son los siguientes: procesador, memoria RAM, disco duro, unidad de CD-ROM, tarjeta madre, puertos USB, unidad de DVD-ROM, teclado, mouse, gabinete y monitor, de los cuales hablaremos más adelante, ya que ellos nos ayudarán a cumplir nuestro cometido. El procesador de una computadora es el dispositivo de hardware que puede tener varias propiedades, la unidad central de procesamiento o CPU, conocida como cerebro del sistema. RAM es el acrónimo del concepto inglés de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Se trata de una memoria que en un equipo informático es utilizada por un procesador para recibir instrucciones y guardar resultados. En informática, la unidad de disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. En informática, la unidad de disco duro se refiere al aparato o dispositivo de almacenamiento de datos que realiza las operaciones de lectura, escritura en los medios o soportes de almacenamiento con forma de disco. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. En informática, un teclado es un dispositivo periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza el sistema de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora. En informática, la caja, carcasa, chasis, gabinete o torre de computadora es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos de la computadora. En informática, la caja, carcasa, chasis, gabinete o torre de computadora es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos de la computadora.
El monitor de una computadora en Hispanoamérica o pantalla del ordenador en España es el principal dispositivo de salida interfaz que muestra datos e información al usuario. Bueno, ahora que sabemos qué es cada elemento, debemos saber su compatibilidad para ver cómo pueden trabajar en conjunto. Saber la compatibilidad de los componentes de mi PC es una preocupación que la mayoría de las personas tenemos cuando nos disponemos a comprar un ordenador propio. Esto se debe a la enorme cantidad de componentes que hay en el mercado y los distintos modelos. Limpiaremos el gabinete. Compatibilidad de los componentes. ¿Qué componentes son los que debemos considerar a la hora de ver la compatibilidad? Componentes hay muchos, pero solamente un poco serán los críticos y necesarios para conseguir hacer funcionar un ordenador. Precisamente en eso tendremos que fijarnos para hacer la compatibilidad de los componentes de mi PC. Estos serán microprocesador, placa base, memoria RAM, disipador de calor, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, chasis o caja. La tarjeta gráfica no va a necesitar compatibilidad en cuanto a conectividad. Efectos prácticos, todas ellas serán compatibles con los componentes actuales. Interfaz de todas, es decir, PCI Express Gen, pero será importante para elegir la fuente de alimentación y el chasis. Compatibilidad entre microprocesador, placa base y memoria RAM. Sin duda es la primera compatibilidad a la que debemos de prestar atención. Dependiendo del procesador que queramos comprar, nuestra selección de la placa base vendrá condicionada a él y relacionada a la memoria RAM. Estos tres componentes son los más importantes de nuestro ordenador y también son los más caros, así que todo el tiempo que perdamos buscando sobre la compatibilidad de los mismos será tiempo bien invertido. En este aspecto debemos considerar varios aspectos: el socket del procesador, el chipset de la placa base y la cantidad de tipo de memoria que debemos usar. Socket del procesador. Como el procesador es el corazón de nuestro ordenador y el encargado de procesar toda la información que debemos circular por él, va a ser el primero que debemos elegir en nuestra compra. Chipset de la placa base. El chipset de la placa base también debe ser compatible con nuestro ordenador. Como en el anterior caso, debemos elegir una placa base que sea compatible con el fabricante Intel o AMD. Cada una de estas tendrá un chipset distinto. Memoria RAM compatible. Ahora es turno de la memoria RAM, el elemento que se encarga de enviar todas las instrucciones a la CPU. Componente de suma importancia y que debe ser compatible también. En la actualidad, prácticamente todas las memorias RAM que vamos a utilizar son las DDR, así que el primer problema estará superado si el modelo que nos interesa será la denominación DDR. Ahora tendremos que saber tres cosas importantes: qué cantidad de memoria RAM soporta nuestra placa base, por ejemplo 64, 128, etc. ¿Qué frecuencia pueden tener estas? Ya que en el mercado hay muchos tipos de módulo en cuanto a frecuencia, desde los 2133 MHz hasta los 4600 MHz. Buscar un disipador compatible con nuestro procesador. En la mayoría de los casos en los que queramos comprar un equipo de gama alta y con procesador potente, va a ser necesario adquirir también un disipador potente y que supere al de fábrica, especialmente en el caso de Intel, a los que trae con algunos mediocres. En este apartado también tendremos dos opciones principales, que son sistema de disipador y ventilador y sistema de refrigeración líquida. Al igual que el del procesador y la placa base, necesitamos un disipador que sea compatible con el socket de nuestro procesador, de lo contrario no podremos conectarlo. Compatibilidad del disco duro. El siguiente paso que debemos hacer es comprobar la compatibilidad del disco duro que queremos comprar con esa placa base. Actualmente podemos encontrar en el mercado varios tipos de discos duros e interfaces de comunicación. Según lo que queramos gastarnos, elegiremos una u otra en función de sus prestaciones. Discos duros mecánicos, HDD. Estos discos no tienen ninguna complicación, ya que todos van por interfaz SATA 6 GB por segundo y todas las placas día de hoy tienen ese conector. Unidades SS2 de 2.5 pulgadas. En este caso son unidades que tienen memoria flash para almacenar los datos. Son mucho más rápidas y pequeñas, pero también más caros. La mayoría también tienen conectores SATA 6 GB.
Unidades M.2. La interfaz M.2 es un conector distinto a los SATA, ya que está ubicado en forma de ranura en nuestra placa base. Este conector puede funcionar bien mediante el protocolo SATA o protocolo NVMe a través de la interfaz PCIe X4, el cual es muchísimo mejor, pero más caro, ya que la velocidad es mucho mejor. Tarjeta gráfica y su consumo. En cuanto a la compatibilidad de las tarjetas gráficas, no es un proceso demasiado técnico, ya que todas ellas están conectadas a nuestra placa base mediante PCI Express. Mientras la placa tenga este tipo de ranura de expansión, iremos sobrados. A lo que realmente debemos atender en los dispositivos es a sus medidas, para ver si cabe en el chasis que elijamos, sus conectores de alimentación y TDP o consumo de potencia, y en consecuencia la fuente de alimentación recomendada. Compatibilidad con fuente de alimentación. Llegamos al apartado relacionado con la fuente de alimentación que va a tener nuestro equipo. La fuente es el medio de alimentación de todo nuestro hardware, la encargada de hacer funcionar todo nuestro equipo, así que debemos asegurarnos que sea de calidad. Una fuente de alimentación de baja calidad podrá llegar a explotar nuestros componentes. Aquí tendremos que tener presentes también unas cuantas cosas para asegurarnos la compatibilidad con todo lo que hemos elegido ya. Que la fuente tenga potencia suficiente para todo el sistema de hardware, que sea de calidad con una certificación de menos 8 Plus, Silver o Gold. Por supuesto que tengamos los suficientes cables de alimentación como para que todos nuestros dispositivos estén conectados. El toque final, elegir un chasis compatible. Para montar nuestro ordenador necesitaremos introducir todos los componentes de un chasis que tenga suficiente espacio y los huecos adecuados para instalar el hardware escogido. En el mercado existen muchísimos modelos de chasis, aunque principalmente hay tres tipos: los ATX de Middle Tower, que son los más comunes, los Micro ATX más pequeños y con menos espacio, y Mini ATX para equipos más pequeños. Lo que necesitaremos para saber si un chasis es compatible con nuestro hardware es que sea compatible con nuestra placa base, sea lo suficiente ancho para el disipador elegido o que se pueda instalar la refrigeración líquida elegida, que tenga hueco para todos los discos duros, que la fuente de alimentación quepa adentro y que la tarjeta gráfica también quepa adentro. Si lo hemos ido haciendo correctamente hasta ahora, ya deberemos tener todos los datos que necesitamos. Conclusión final sobre la compatibilidad de los componentes de mi PC. Pues finalmente hemos terminado, ya tenemos absolutamente explicada toda la compatibilidad de cada uno de los componentes principales de nuestro ordenador y hemos repasado paso a paso qué características claves necesitaremos conocer de cada uno para que ellos puedan asegurar un buen funcionamiento. Rearmado.
Creado por Aranda Rosales Daniel, Gaspar Hernández Jimena Guadalupe, Guadarrama Valle Ernesto Alonso, Gutiérrez Caballero Lisset, Mejía Tobar Luis Giovanni, Moreno Cano Luis Eduardo y Sandoval Villa Alex Rodrigo.